Quien nos acompaña y por supuesto será de suma importancia que usted conozca cuáles serían las implicaciones de que se conformara un movimiento masivo de personas durante la Semana Mayor, que sería algo completamente inusual y nunca antes registrado. Julio Rivera, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Alejandra, buenas noches a todos los amigos de TN23. Vea, pero el problema básicamente sigue siendo el mismo, es decir, son grupos muy grandes de migrantes que salen de Honduras, en el que se integran salvadoreños, guatemaltecos para llegar a Estados Unidos. Pero yo siempre creo que es oportuno hacer un planteamiento, Alejandra, que no está alejado de la realidad. Estos movimientos masivos de migrantes no son espontáneos, son organizados. En ellos hemos visto en otros momentos que se paga dinero para movilizar a la gente. Y esto tiene algún significado, algún fin, ya sea político o especialmente político para los norteamericanos, porque se manejan grandes cantidades de dinero para movilizar a esta gente. ¿Cuáles son los efectos que yo veo? El problema es que estamos todavía viviendo una pandemia y lo más grave es que efectivamente, como no hay controles de ninguna naturaleza, ni de salud, ni migratorio, ni de nada, simple y sencillamente la gente pasa, pueden venir muchas personas infectadas que van a seguir contagiando a los guatemaltecos en primer lugar. En segundo lugar, dentro de estas caravanas se involucran, se insertan, se meten también criminales que en muchos de los casos se instalan en Guatemala, en las fronteras o en la ciudad capital, y muchos de ellos desgraciadamente se dedican a delinquir y a elevar los niveles de violencia y de criminalidad que existen en el país. Por lo tanto, estas caravanas masivas, en la medida de lo posible, deben de ser contenidas por parte de las autoridades, especialmente hondureños, porque ese es el origen primario de esas caravanas. Por supuesto, sin embargo, sería algo completamente inusual. Desde el 2018 se han registrado estos movimientos masivos. Inicialmente fue algo nuevo para las autoridades el enfrentar esta situación. Sin embargo, conforme han pasado los años, se fueron creando coordinaciones y planes, por supuesto, también protocolos que permitan la atención. Sin embargo, no se ha registrado en Semana Santa, cuando se tiene un flujo que incrementa el flujo migratorio de veraneantes, del turismo incrementa durante esta época. Estamos también retomando la normalidad luego de una pandemia y ahora tener que enfrentar un movimiento masivo. ¿Estará preparado el Estado de Guatemala? No, yo creo que por una razón muy simple. Ahorita tenemos puestos operacionales para el tema de la Semana Santa en diferentes puntos del país, precisamente para darle seguridad y darle la confianza al turismo extranjero y al turismo local, que puedan movilizarse fácilmente, evitar accidentes, evitar múltiples acciones que puedan producirle daño al turista. Esto hace que efectivamente el agente policial se concentre en todos estos lugares. Por lo tanto, disponer de personal suficiente para contener estos operativos migratorios es muy difícil, especialmente en esta época. Pero vuelvo a repetirle, el problema más serio que yo creo que vamos a enfrentar es que efectivamente aquí se van a infiltrar no solo delincuentes, sino que se nos va a complicar el tema de la pandemia, porque la pandemia sigue. Independientemente que en Guatemala en estos momentos las restricciones no se hayan levantado, pero sí se haya suavizado, para que la gran mayoría de los guatemaltecos salgan a disfrutar de sus vacaciones. Esto, sin embargo, nos puede complicar la existencia, especialmente al servicio de salud del país.
Definitivamente no podemos olvidar que aún estamos en una pandemia y relajar las medidas a tal magnitud, sobre todo ahora que surgen dos subvariantes de Omicron, situación que podría complicar el tema sanitario. En sí se tiene contemplado el poder instalar puntos de atención en diferentes puntos, identificando las rutas de migrantes, de acuerdo con información que proporcionaron las autoridades. En ese sentido, ¿qué instituciones considera usted que deben participar en estos centros? Pues debería participar Conred en primer lugar, porque Conred en este tipo de crisis tiene mucha experiencia y además tiene el soporte del Ministerio de la Defensa, tiene el soporte de la gente de salud pública que podría formar parte de todo este esquema precisamente para apoyar al migrante que entra de manera ilegal, y hay que decirlo, de manera ilegal al país. Yo insisto, en la medida de lo posible hay que exigirle a las autoridades hondureñas que detengan estas caravanas porque nos están ocasionando problemas a los guatemaltecos que gastando recursos que en estos momentos deben de ser empleados especialmente para favorecer a aquellos que puedan resultar perjudicados en el tema de salud en Guatemala en los días venideros posteriores a la Semana Santa. Por supuesto, la situación se podría complicar, sin embargo, se espera que la caravana no se lleve a cabo. De ser así, pues sería interesante ver, pues en este caso, la coordinación interinstitucional, así como el apoyo también de los organismos internacionales, pues sería algo completamente inusual. ¿Qué mensaje daría usted a esas personas que lideran, que organizan y que promueven este tipo de movimientos? Luego de que se diera a conocer la cancelación del título 42 que pone fin a las deportaciones expeditas, probablemente puedan surgir este tipo de movimientos. Pues vean, lo que sucede es que efectivamente, yo vuelvo a repetirlo, Alejandra, yo creo que los norteamericanos, especialmente ellos, deben de hacer una investigación a fondo para determinar de dónde salen esos recursos para movilizar tanta gente. Para movilizar 150,000, 200,000, 300,000 personas, usted necesita millones de dólares. No va a poder movilizar esta población con 20 pesos o 20 quetzales. Imposible. Por lo tanto, ese dinero sale de algún lugar con algún fin que desde mi personal punto de vista es un fin político. Creo que los norteamericanos deben de, en primer lugar, hacer una investigación a fondo, determinar y en la medida de lo posible poner a disposición de los tribunales en los tribunales internacionales a estas organizaciones y a estas personas. Y los hondureños, pues el gobierno de Honduras debería de estar haciendo lo mismo, porque no es posible que se organicen estas grandes caravanas sin que no haya absolutamente ningún responsable cuando se están movilizando 150,000, 200,000 personas. Yo creo que es necesario hacerlo porque lo único que nos están haciendo a todos los centroamericanos, especialmente a los guatemaltecos y a los salvadoreños, es complicándonos más la problemática de salud, la problemática de criminalidad que en estos momentos está pasando el país y la problemática social que genera que se queden en Guatemala un gran número de migrantes de manera ilegal que en muchos de los casos, desgraciadamente, se dedican a delinquir. Licenciado Clavería, ¿cómo cierra usted este tema, considerando que ha tomado relevancia desde hace 2 semanas aproximadamente y que estamos a tan solo unas horas de que se conforme este grupo? Podría ser que no, pero de ser así, ¿cómo cerraría usted este tema? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que efectivamente se pueda investigar por parte de las autoridades en Honduras, por parte de los norteamericanos que tienen toda la tecnología para poderlo hacer y poner a disposición de los tribunales a los responsables que están organizando este tipo de caravanas, porque vuelvo a repetirlo, no es justo que se comprometan nuestra salud, que se comprometan los intereses de los guatemaltecos, que se comprometa la seguridad y sobre todo la conflictividad social se incremente debido a que efectivamente esta gente se queda a cometer actos delictivos. Y yo insisto, todo esto tiene una razón de ser. Esto no es espontáneo, esto es organizado. Aquí hay dinero de por medio con un fin político
que yo creo que los norteamericanos deben de investigar si efectivamente queremos contener la migración en el Triángulo Norte especialmente. Julio Rivera Clavería, como siempre un gusto conversar con usted y por supuesto es importante que la población se informe y conozca también la situación actual en relación a la migración no solo en Guatemala sino en la región. Continuamos conociendo otras noticias.